Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. Esta noche, pues como todo el tiempo, siempre con algún tema de interés, y pues para hacer como el reprise de lo que vimos la semana antepasada, estuvimos hablando sobre el autismo, los padres, la vida familiar, ese encuentro con los terapeutas y cómo hacer un abordaje en el que toda la familia se pueda ver beneficiada y no se pierda esa calidad de vida que queremos siempre tener como equipo. Y bueno, como les dije, esta noche vamos a estar con la doctora Marta Ceballos y vamos a estar hablando sobre trastornos del neurodesarrollo, así que por favor quédense con nosotros que ya comenzamos con Sanamente. Buenas noches a todos, espero que estén súper bien y como yo les dije, esta noche nos acompaña la doctora Marta. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias a Dios, muchísimas gracias antemano por la invitación y dame la oportunidad pues de estar aquí contigo hoy en Sanamente. Sí, la verdad es que estamos súper contentos porque, bueno, nosotros nos conocimos a través de las redes sociales, viendo el trabajo que realizábamos y la verdad es que me encanta mucho el trabajo que hace la doctora y lo estábamos justamente hablando antes de comenzar, porque crear contenido en redes sociales, además del trabajo que uno hace, es una tarea titánica, ¿no? Fue como que mágico, la verdad, porque aunque tú te lo confieso aquí, yo cuando te seguía y veía lo que venías haciendo en tu programa, porque me encanta todo lo que tenga que ver con salud mental y trabajar, pues apuesto a eso. Y de la nada, así, un buen día, nunca se me olvida, estaba en Costa Verde y ¡pum! Me entró el mensaje tuyo y yo dije, estamos aquí. Y qué rico de verdad poder estar aquí conversando un poquito pues y aprendiendo un poquito más de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Y qué bueno que diga que un poquito, porque eso nos va a dar pie a que siga viniendo con nosotros aquí en Sanamente. Invitada, yo feliz. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, también necesitamos pediatras en nuestra comunidad que puedan tratar todos estos temas. Y bueno, me gustaría que empiece contándome un poco sobre usted, a qué se dedica, qué ha estudiado. Bueno, como me presentaste, mi nombre es Marta Ceballos, ante todo soy mujer, soy mamá y bueno, también soy pediatra, hice una especialización en neurodesarrollo, vivo y atiendo pues en el área de las playas, en Chame, Coronado. Me encanta lo que hago y lo que hago es pues tratar con niños desde los controles de crecimiento y desarrollo hasta lo básico y también pues buscando banderas rojas para pues intervenir precozmente pues en niños que puedan ser o tengan alguna condición especial. Eso es lo que hago y a eso es lo que me dedico, eso es lo que disfruto y bueno, es hacer mamá. Perfecto. Y bueno, de hecho, la cuenta, por eso era una de las cosas que más me gustaba. Sí. Díganos cuál es su cuenta de Instagram. Bueno, yo estoy en Instagram como @vida de mamá y pediatra. Siempre mamá antes porque te cuento algo. Yo soy pediatra, ya lo dijimos, pero realmente la temática o la esencia de la pediatría llegó a mi vida el día que yo me convertí en mamá, con muchos retos, inclusive con condiciones. Okay. Súper. Bueno, sí, la verdad es que para mí en lo personal eso es súper importante porque advoca siempre a la parte humana. Sí. Y uno, cuando uno busca un especialista, siempre también busca que uno pueda conectar con esa otra parte que es fundamental para el proceso. Y esto me lleva a preguntarle, ¿cuándo uno busca un pediatra? Bueno, mira, justo lo conversábamos también, buscar un pediatra debe ser algo que venga desde mucho antes que tengas el bebé en tu mano, debe ser algo desde que comienzas con los controles, pues cuando ya tú piensas y decides que va a llegar a tu vida un niño, preparar ese cuerpo, pues, y entonces ya una vez que ya tú estás planificando, desde ahí tú debes tener ese contacto con ese pediatra, porque al final ese pediatra va a ser el que te va a acompañar en ese caminar con tu niño en años supermedulares, como siempre digo, que son esos primeros 5 años, o sea, que desde que estás embarazada,
tú debes tener ahí, aparte de tu ginecólogo, ese pediatra que te vaya explicando qué va a suceder, cómo va a ir todo evolucionando y sobre todo que ya te genere esa conexión para que las cosas vayan fluyendo. Ok, en esta planificación familiar, en el momento del parto y todo lo demás, ¿el pediatra debe estar en ese abordaje ese día? ¿Cuándo es la primera vez que uno lleva al bebé al pediatra? Sí, ya tú vienes con tu pediatra y por supuesto lo ideal sería que en este caso tu pediatra esté pues en el momento de tu parto, ahí para que se entere todo, cómo fue todo, y desde ahí, bueno, nosotros en pediatría, ahí, eso varía en dependencia a veces de los países y todo, pero por ejemplo aquí en Panamá nosotros vemos al niño a los 8 días, a los 15 días, al mes, y bueno, pues privadamente casi siempre tratamos de darle ese seguimiento mes tras mes. Justamente porque el niño va comenzando y es un proceso, no es algo estático, esto es algo dinámico. Y consulta tras consulta, de esa manera tú vas a tener también ese contacto y esa conexión con el niño y de esa manera vas a ir también identificando pues esas banderas rojas o si algo está pasando o puede ser que esté pasando en tu niño. Y eso ya hasta los 5 años, ya después de los 5 años, ya si las citas como que son un poquito más alejadas, son cada año, ¿verdad? Y bueno, ahí hasta que quieran estar con nosotros, en teoría hasta los 17, 18 años, que casi nunca quieren estar. Sí, ya están como más grandes, ya como que yo, ¿qué hago en un pediatra? Claro, porque es complicado porque uno lo ve como que es para niños. Sí, es como, exacto. Pero la verdad es que el desarrollo siempre está claro, en la adolescencia es un proceso bonito, pero también es retador. Por supuesto. ¿Qué te puedo decir? Sí, la verdad es que sí. Y lo que quería preguntarle, bueno, es una cosa súper importante saber que contamos con una pediatra en las zonas de las playas. Porque de todas maneras, cualquier cosa, si uno anda por allá, uno sabe, bueno, aquí tengo un doctor. Sí. Y eso, la verdad es que es súper bonito poder saber. Nosotros aquí tratamos de que esto sea una comunidad y que todos vayamos aprendiendo al mismo tiempo sobre diferentes temas de salud, pero también un directorio de especialistas en donde nosotros podamos saber como que, bueno, aquí tengo a alguien, acá tengo a otro. Y eso, pues, es bonito porque siempre tratamos de que también vengan o estén con nosotros especialistas de la otra parte del puente, ¿no? Sí, claro, sí, porque se trata como que en la ciudad, entonces para allá. De hecho, hablábamos pues que tuvo su reto iniciar este proyecto que tenemos en el área de playa porque fue muy soñado, muy planificado, pero bueno, también tiene sus cosas porque no es tan fácil, pero soy del pensamiento que todos tenemos derecho a tener salud de alta y de primera, sea donde estemos, entonces los del interior también, entonces bueno, ahí estamos y eso es lo que estamos haciendo, tratando y haciendo es el trabajo que hacemos día a día. Perfecto. Cuénteme, ¿cómo empieza usted en el área de neuro? Ajá. Bueno, esto fue como te contaba y esto conversamos bastante. Fue mágico porque yo cuando me gradué de pediatría, a ti te enseñan muchas cosas en la pediatría, pero estos temas no son tan tocados, neurodesarrollo, neuropsicología y esto. Y yo terminando mi especialidad, le doy gracias hoy formalmente a mi hermana, Mary, que estudia psicología, y me dice, oye, ¿no te gustaría hacer un diplomado en neuropsicología infantil en Madrid? Y yo, sí, pero déjame ver un poco más esto. Y yo dije, ¿sabes? No sé, dije sí, así. Y ahí estuve haciendo ese diplomado y ahí fue que yo me enamoré, como te decía, del cerebro de los niños y de la importancia que es acompañar no solo al niño en enfermedad, sino en ese desarrollo del cerebro, porque eso marca totalmente el resto de la vida. O sea, es un impacto que tú haces en la primera infancia, que si lo hacemos bien, estamos cambiando no solo la vida del niño, sino la vida del núcleo familiar, del país, de la sociedad. Y bueno, allá yo estuve ahí, ya pues cuando regresé, se dio la oportunidad que en Panamá se abrió la maestría en neurodesarrollo infantil y neonatal, yo soy la segunda generación, estuvimos ahí y desde ahí pues ha sido como un escalar. No paramos y siempre estamos como en esto, también full temas de disciplina positiva, crianza respetuosa, que eso conecta full también con los niños y bueno, ahí así fue como que llegó todo esto a la vida de uno y en lo que seguimos, ¿no? Y bueno, seguirán cambios seguramente, porque uno evoluciona constantemente. Por supuesto. Y ahora que menciona esto de neonatal, ya se lo pregunté, se lo quiero volver a preguntar porque es lo que más me engancha, ¿no? Cuando hablamos de neonatal, hablamos de trastornos del desarrollo. Cuénteme esa interacción. Cuando hablamos de neonatal, pues el niño eso hasta sus 28 días, que es el recién nacido, es un neonato. Ya después ya comienza el lactante menor, lactante mayor. Nosotros cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, con un niño recién nacido, no podemos decir que tenga un trastorno del neurodesarrollo, pero sí, como te explicaba, nos abre ese abanico porque ahí ya estamos viendo esos antecedentes de las madres, el antecedente perinatal, qué fue lo que pasó ahí, los antecedentes familiares y más o menos lo que pasó pues en ese parto, y eso ya te va haciendo como un escenario, ¿no? De lo que puede pasar, o sea, eso no es igual.
Entonces eso te hace hacer como que levantar ese acompañamiento mes tras mes a ese niño por si aparece alguna banderita roja, como le llamamos nosotros, pues, del desarrollo. Y de ahí, pues, escalonadamente en cada consulta. Ok, cuando hablamos de estos trastornos del neurodesarrollo, ¿a qué nos referimos? Ok, nosotros cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo es un tema muy amplio, pero primero que todo es un proceso, porque no es algo estático, como te dije, es algo dinámico y es pues un proceso o el conjunto de condiciones, porque no son enfermedades, son condiciones que son crónicas, eso es para toda la vida, eso es algo que hay que tener bien claro, pero que si se acompaña bien, pues mejoramos totalmente el pronóstico del niño, eso es mágico, y que va a afectar los diferentes dominios del desarrollo del niño, o sea, el dominio en la parte motora, en la parte cognitiva, en la parte del lenguaje y en la parte social. Obviamente estas condiciones van a repercutir pues en la parte personal del niño, en la parte académica, en la parte familiar, y eso es lo que conocemos como un trastorno, como los trastornos del neurodesarrollo, que tiene su clasificación y todo, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces clasificarlos? Hay muchas clasificaciones, pero las que más conocemos es el DSM-5, que es pues, tú lo sabes, como digo, mejor que yo, que es la clasificación después de los trastornos mentales, que lo divides como en grupos, que son pues los trastornos, o mejor dicho, pues la discapacidad intelectual, ya sea pues se mide después de los 5 años, pero antes de eso hablamos de retraso global del desarrollo, leve, moderada, severa, el trastorno del espectro autista, como un solo cartuchito lo decimos ahora, porque antes se clasificaba, ahora es solo trastorno del espectro autista, grado 1, 2, 3, tenemos los trastornos de la comunicación, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el habla y la comunicación social, también tenemos los trastornos del aprendizaje, en las matemáticas, ¿verdad?, en los trastornos de la lectoescritura y los trastornos motores, que ahí entramos, bueno, todos los que son los TIC y las heterotipas. De esa forma como que se dividen cartuchitos, o sea, digo yo en grupos, ¿no? Y ya entonces cada grupo tiene sus propios como parámetros que tú vas evaluando en cada consulta. A veces ellos también, el niño puede tener inclusive varias condiciones, no es algo unitario. Okay. No hay un solo autismo, no hay un solo niño que tiene trastorno por medio de la matemática solito, o sea, puede ir acompañado de otras cosas. Eso obviamente se llega a esa conclusión, luego evaluaciones y un trabajo multidisciplinario. Eso es muy importante, eso no lo hago yo, eso es un trabajo multidisciplinario. Ok, ¿y esto es algo genético? ¿Esto es algo ambiental? Ok. ¿Cómo podemos saber cómo clasificarlo si tiene alguna clasificación? Bueno, las causas de los trastornos en general, no hay algo que tú puedas decir si es esto. Hay pruebas que tú te puedes llevar, ¿no?, que te orientan, pero realmente hay causas genéticas. La genética aquí manda y hoy se habla mucho y está más que probado científicamente que la parte ambiental influye. Es un resultado. ¿Ves? Es un poco complejo, pero es un resultado. Lo que sí sabemos que niño que se diagnostica con una condición, entre más temprano lo diagnosticamos, mejoramos, intervenimos, obviamente mejor va a ser el pronóstico de ese niño. Eso es importantísimo y eso yo siempre se lo digo a las mamás. Aquí a veces no te busques el título, no busques la causa, qué fue lo que pasó. Tú concéntrate que si ya tenemos esto, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Cómo yo puedo acompañar a mi hijo en medio del dolor, de un diagnóstico, pues de una condición? Porque entre más lo hacemos, más continuos somos, el cerebro es súper agradecido, tiene periodos importantes de ventana, vamos a tener mejor pronóstico. Eso es vital. Ok, cosas importantes, este duelo por la salud, porque siempre como padres queremos que nuestros hijos tengan la mejor salud. Sí, porque uno cuando, lo digo yo a título personal, cuando uno queda embarazado, uno se imagina un escenario así, uno prácticamente ya tiene al niño graduado, al niño casado, o sea, es así. El que no es así mentira porque uno se imagina más allá, o sea, nos han codificado para imaginarnos, ¿no? Y pues cuando llega ese momento y van pasando los años y bueno, y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Tu bebé, pues, el niño, vemos esto, aquello, se te cae un mundo. Y eso genera una etapa de duelo. Duelos que, vuelvo y digo, sabes mejor que yo, tiene diferentes etapas. Entonces yo le digo a la mamá, es importante, valida eso, tiene el tiempo que tengas que tener para vivir tu duelo de aceptación, pero mientras estamos en eso, tenemos que seguir trabajando con el niño, porque son periodos importantes. Entonces el apoyo aquí no solo es al niño, sino también al padre o a los padres o a esos familiares o persona primaria que cuida a ese niño, porque de verdad no es fácil.
Claro. ¿Desde qué edad más o menos podría uno empezar a hacer un tratamiento? Porque claro, como son tantos trastornos o tantas clasificaciones dentro de, tal vez cada una va a tener una etapa distinta, porque no es lo mismo cuando el niño empieza a hablar y te das cuenta que tiene... Entonces, más o menos, ¿desde qué edades uno puede empezar a hacer esta intervención? Las intervenciones, vuelvo y te digo, y esto es súper lindo que lo tengan claro, que es que entre más tempranas se inician, o sea, entre más... por eso es importante el control en las consultas, porque nosotros desde que ya tenemos un niño de 6 meses, 4 meses, que ya tú estás evaluando su desarrollo y ese niño por momentos te tiene que fijar la mirada y no te la estás fijando, ya tú sabes que ese es un niño que te le tienes que pegar estimulación temprana, trabajar, ya desde ese entonces, obviamente sin un diagnóstico, sería loco hablar de un diagnóstico de 6 meses, pero de una banderita roja ya es un niño que tú puedes trabajar. Un niño a los 18 meses que la mamá te dice 2, 3 palabras, porque voy a esperar que llegue a los 2 años para decir que no está hablando, si ya eso es un niño que se puede trabajar e intervenir, o sea, ellas se van manifestando en dependencia pues de las edades. Hay algo que pasa mucho y que pues es triste, y es que normalmente llegan tarde, llegan entre los 4 o 5 años, porque antes de eso el niño pues lo justificamos, todo se justifica, mamá habló tarde, papá habló tarde, ay, es porque está creciendo, él es inquieto, se mueve mucho, o sea, todo lo justificamos, pero cuando la demanda social crece, ya un pre-kinder, un kinder, un primer grado, y ya te exige, ¿no? Ya la sociedad, la escuela, algunas cosas y no las estás cumpliendo, entonces dice, oye, aquí puede estar pasando algo, entonces vamos para pediatra. Cuando llega el niño, ya llega como quien dice, digo yo, embanderado así, y obviamente no es que no se pueda hacer nada, pero perdimos periodos de ventanas en que el cerebro te da oportunidad de trabajar y escribir una nueva historia de alguna manera en ese niño. Ok, entonces podemos tal vez poner como un puntito ahí entre las edades, cuando el niño empieza la etapa escolar, es un momento en el que uno se va a ir dando cuenta, ¿no? Que hay algunas otras cositas que hay que revisar. Pero no, sí, exacto, pero un niño ya te digo, desde el primer año ya tú puedes viendo lo que se avecina. Y aparte de esto es algo, yo también he tenido niños que han venido con un control súper bien, y a los 18 la mamá llega, doctora, no sé qué pasó. Hace un mes la niña me dejó hablar, hace un mes me dejó de mirar, o sea, vas encontrando esas banderas rojas porque también, si es algo que va evolucionando, también puedes ir en retroceso. Ok. O sea, tú puedes ir bien hasta este camino, como, por eso yo le digo a la mamá, cada vez que yo te digo, vamos bien, estamos perfectos, siéntete contenta, pero no cantemos victoria. Esto es un seguimiento, mes tras mes, consulta tras consulta. Entre más tienes consultas, mejor, porque más conozco a tu hijo y más conocemos cuál es el comportamiento que tiene normal y qué puede ser que está pasando. Ok, o sea que uno no tendría como una edad para terminar de diagnosticar. Esto es algo que va en constante hasta que el niño ya es un adulto. Tú puedes estar, exacto. Inclusive, por la parte de psicología, que ustedes son los que ponen las pruebas y psicométricas y todas estas cosas, hay pruebas, y ese es un tema más tuyo, pero obviamente hay pruebas que se pueden aplicar desde cierta edad o no se pueden aplicar antes de esa edad. Sería loco hablar por menos de un autismo antes de los 18 meses, porque todo, o sea, todo va en dependencia. Claro. ¿No? ¿Sabes? Ok, perfecto. Escojamos como tal vez 2 trastornos para comenzar y entonces poder ir viendo un poquito más a profundidad sobre estos trastornos que hay. Creo que una de las cosas que tal vez no se habla tanto es como de los tics, de estas cuestiones, de los de la comunicación. ¿Cuáles son tal vez lo que usted ve más en consulta o lo que las personas más llegan a consulta a preguntar? Bueno, mira, yo te voy a decir, pero antes te comento porque justo antes de estar por aquí, nos que estábamos preparando para eso, estaba tratando de buscar como estadística de qué estaba pasando en Panamá. Es algo que lastimosamente no se está midiendo y ya debemos comenzar como a medir, porque tú no tienes, pues, que está aumentando y que está, ¿cómo va? ¿Cómo es la realidad que tenemos en comparación con otros países? Yo te puedo hablar lo que yo veo en mi consulta, ¿no? Porque cada pediatra tendrá una realidad distinta, condiciones distintas, poblaciones distintas y eso. Y por lo menos en mi consulta lo que más estamos viendo son trastornos de la comunicación, llámese retrasos pues en el lenguaje, los niños no están hablando y bueno, banderas rojas de autismo. Es lo que más vemos, o lo que más veo yo. Claro,
Cuénteme un poco sobre este de la comunicación. Ajá, el trastorno de la comunicación pues está clasificado dentro del trastorno del neurodesarrollo, el trastorno de la comunicación, ahí del lenguaje, el retraso, y eso también es multifactorial, ¿ok? Puede ser porque está acompañando otro trastorno del neurodesarrollo. Hoy en día hay una realidad que yo creo que es palpable al todo, que es el uso de pantallas, los celulares, por el matrix que vivimos, estar trabajando, los cuidadores no somos los padres los que estamos, son los acompañantes o la persona que, pues, que buscan para que lo cuiden. Estas personas no le hablan a los niños, el niño no está escuchando voces, no se habla, entonces no aprende. Entonces llegan unos 18 meses en que se retrasan. Entonces ahí comienza todo ese patrón. Obviamente también hay causas como que más orgánicas, auditivas, que pueden ser las autoras de eso, porque si el niño no escucha, no entra el sonido, ¿cómo va a evocar? Pues, entonces de esa manera serían como que las causas así más. Obviamente, un abordaje también temprano, ya tú lo refieres pues para fonoaudiología, que son los expertos en eso, sus evaluaciones auditivas, y se va evaluando el niño en conjunto. A veces encuentras eso y cuando comienzas a escarbar un poquito más, entonces también ves que eso se acompaña algo de aprendizaje, pues es que es como complejo, no es algo que tú agarras solito, ¿no? Claro, Ajá. claro. Y de hecho, bueno, hoy mi hermano me compartía una investigación, hablando de investigaciones sobre la oxitocina y el poder que tienen los celulares, los mensajes escritos, porque cuando el cortisol el cuerpo lo aumenta y tú vas y conversas con tus papás, dicen que el cortisol tiende a bajar, pero si tú haces la conexión a través de la pantalla, el cortisol sube. Claro. Porque claro, cuando el cortisol baja, la oxitocina es lo que sube, y entonces cuando uno lo hace por escrito, sube más el cortisol y baja más la oxitocina. Yo decía, es que qué interesante, porque claro, uno lo sabe, la conexión, el ver, el escuchar, el tacto, pero que el mismo cerebro te enseñe que todas estas cosas son ciertas y que las pantallas no es que son malas, pero sí que hay que saber utilizarlas. Hay que saberlas utilizar, o sea, hay una realidad y todavía hay un grupo de gente que dice no, pero hay evidencia suficiente que el uso de la pantalla, llámese televisión, celular, las tablets, los videojuegos, interfieren. El niño necesita escuchar tu voz, mi voz, en esos primeros 2 años. Después de esos 2 años, 1 hora, máximo 2 horas. Yo en lo personal soy de las que yo digo, mi hija ve 1 hora a la semana, porque es que no podemos copiarles patrones equívocos al cerebro. Claro. ¿Ves? Y liberando, entonces eso es adictivo, porque tú quieres más después, quieres más, y después el niño no lo sacas de ahí. Le digo yo, es como, no me gusta usar esa palabra, pero son como las nuevas nanas. Quédate quieto, ahí está, se queda quietecito. Claro, pues está embobado por eso. Entonces, imagínate ese niño, en el caso del lenguaje, ¿cómo va a aprender a hablar? Inclusive tienen lenguajes digitales. Tienen lenguajes digitales porque es lo que escuchan. Entonces, eso y el cortisol, ¿qué te puedo decir? Sí, eso, y al cerebro nadie lo engaña. Yo te puedo decir aquí que yo estoy súper bien, que yo estoy muy bien, que me siento muy bien, que estoy sanamente, pero si yo no lo siento y no lo vibro en mi cuerpo de esa manera, créeme que el cerebro no está liberando de esa manera y van a comenzar a aparecer cosas. O sea, eso no, desde chiquito nadie lo engaña. Ya escucharon, así que es importante que nosotros podamos no solamente decirlo, sino sentirlo. Porque es que sí, a veces uno dice, uno tiene una cara terrible, es que no, estoy súper bien y te das cuenta y la gente se da cuenta, pero a veces uno no tampoco se quiere enfrentar como a esa realidad. Sí, yo digo, y no sé si nos alejamos un poquito del tema, es que más que lo vean es sentirlo, porque tú lo puedes sentir y no lo ven y eso se vibra. Eso tú lo ves, tú me lo ves a mí, nos conectamos, yo puedo estar inclusive en Chami y tú acá, y tú lo ves a través de lo que yo te transmito y te lo digo. O sea, sí, por supuesto. Y los niños lo sienten. O sea, tú puedes estar con tu niño ahí y tú puedes estar, pero si tú estás y tu mente está como que en otro lado, el niño no conecta. ¿Ves? Entonces, por eso ahí es donde viene la importancia de que no es mayor tiempo, sino es calidad de tiempo, en conexión, de amor y respeto. Sí, y es importante porque antes, y yo me meto ahí en ese, nosotros salíamos a jugar, tendíamos a estar fuera, las abuelas, las mamás, los papás estaban con nosotros jugando, y de hecho, aunque hoy existen 1001 plataformas para ver en la televisión, en la pantalla, lo que sea, uno no se engancha, porque uno no está acostumbrado a estar allí, y de hecho muchas personas comparten el tema de que cuando estás frente a la pantalla sientes que estás perdiendo el tiempo, pero es porque nosotros no estamos acostumbrados tal vez a estar como tan conectados. Exacto.
¿Eso ha influido en el tiempo en que se creen más trastornos o...? Sí, por supuesto. Por supuesto, eso yo pienso que nadie lo puede negar. O sea, el uso de pantalla y mucho más después de la pandemia, que ya nos olvidamos un poco de ella, pero o sea, tienen arrastres todavía. Claro, eso afecta, porque acuérdate que esos primeros 5 años, esos primeros 5 años se marcan esos patrones que te van a acompañar el resto de la vida. Por lo tanto, la experiencia con el entorno es sumamente importante para desarrollar. Pero si el niño no tiene esa experiencia sensorial con el entorno, de contacto, de hablar, de escuchar, de moverse, de explorar, y está sentado bajo una pantalla ahí, ¿cómo puede ese niño desarrollarse? Y obviamente, ¿en qué se va a replicar eso? Lenguaje digital, retraso en el lenguaje, poco manejo de la frustración, funciones ejecutivas que están en proceso de comenzándose a desarrollar poco, o sea, los patrones aunque sean poco, nada. Entonces, si son niños que vienen con temperamento alto, o sea, es una cadena única. Y muchos de los diagnósticos, pues, o trastornos o condiciones del neurodesarrollo que estamos diagnosticando hoy, muchos, están como que exacerbados o aumentados por las pantallas. Claro. O sea, eso es. Yo voy a la consulta y, bueno, en las consultas papás llegan y yo salgo de la recepción y una cosa que yo me pongo así como que, están esperando con pantalla. Yo soy de las que yo digo, discúlpame, pero ni en mi casa, porque yo lo veo así, en mi casa no podemos usar pantalla. O sea, hay que conectar, hablemos, no sé, yo tengo cositas, libros, y es así. O sea, es inevitable que las pantallas no hacen bien. Y en realidad es un mensaje también para los papás o para los cuidadores, porque uno le culpabiliza o responsabiliza al niño, pero ¿quién le da la pantalla? Yo siempre lo he dicho, son los adultos. Los adultos. Entonces, qué importante es que nosotros como adultos podamos hacer esos límites, crear límites en la casa para que los niños no estén conectados todo el tiempo, porque igual esas conductas adictivas se van creando, se va creando una costumbre, ese patrón se crea. Entonces, con el tema de los cuidadores, uno tiene que, yo siempre digo, vigilar con pinza. Llámese si es un cuidador pagado, llámese si es mamá, el hermano, que bastante nos están ayudando, eso se agradece, pero el niño es de uno. O sea, sin sonar egoísta, y uno tiene que poner los límites y decir, va por aquí, va por allá. Hablarle al niño. Cuidar al niño no es solo evitar que el niño no se caiga de la mesa y darle la comida y que se bañe. Cuidar a un niño es tener la conciencia que tú estás armando ese mapa cerebral de ese niño, por lo tanto tienes que darle contacto, hablarle, jugar, tocar, explorar, caminemos, preguntas, ¿qué es eso? Acá, o sea, eso es importante. Por eso es que el cuidador, yo siempre digo, el cuidador no es algo de tomarlo tan así a prisa. Es verdad, es verdad. Te lleva mucho más allá. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, tenemos algunos mensajitos. Vamos a ver, recuerden que si tienen alguna pregunta lo pueden saber a través de YouTube. Saludos de Lucy, saludos hasta Costa Rica. Saludos a toda la gente en Costa Rica. Querube Díaz, buenas noches sanamente, reportando sintonía desde Pueblo Nuevo. Saludos también a Querube. Buenas noches, excelente programa. Saludos Angélica, muchas gracias por estar siempre con nosotros conectada. La vida es dinámica y el crecimiento también. Excelente, me gustó eso. Sí, es dinámico, todo esto es un proceso, es continuo, esto no es algo estático, para nada. Y qué bonito que la vida sea así, porque si fuera igual todo el tiempo... Ay, no, yo siempre digo, yo todos los días no soy la misma Marta cuando tenía 15, la misma Marta cuando tenía 20, la misma Marta de 30. De hecho, obviamente, ya soy la Marta de 40 y yo amo la versión que tengo ahora porque no soy la misma. Yo creo que lo importante es amar cada una de esas versiones y me amo en cada con amor. uno, claro. Eso es verdad. Y aprender. Por supuesto, por supuesto. Aprender de eso. Buenas noches, sanamente, saludos a Orlando. Me gustaría saber acerca de los niños que no hablan antes de los 3, 4 años. ¿Tiene que ver algo que no se hace como familia? Bueno, un niño que ya a los 3 o 4 años no está hablando, digo, eso es un banderón rojo. El niño a los 18 meses, digo, existen etapas inclusive prelingüísticas. El niño a los 2, 3 meses ya te está balbuceando. Tú dices agú y él te repite agú. No te está hablando, pero ya te balbucea y de ahí comienza el lenguaje. Ya estamos viendo cómo estamos. Al año ya te está diciendo algunas palabras. A los 18, entre unas 10, 15. A los 2 años ya un niño tiene que estar entre 50 y 100 palabras. No vamos a exagerar, eso sería, pero 50 palabras. O sea, si a los 3, a los 4 años no está hablando, no me gusta es como que si la familia hizo algo o no, porque aquí nunca hay que buscar culpables, sino qué podemos hacer, hacer los cambios y comenzar a intervenir en ese niño, descartar causas orgánicas y comenzar a intervenir. Pero definitivamente un niño a los 3, 4 años ya es un niño que prácticamente tiene que tener lenguaje.
Perfecto. ¿Y qué tipo de palabras? ¿Palabras sencillas, papá, mamá? Ya a los 2 años, inclusive un niño te dice frases. Ok. A los 2 años, no 2 años y medio. Cumpliendo 2 años te dice frases. Mamá, papá al año. A los 18 años el niño ya, yo tengo un niño de 18 meses que me sorprende, ya son palabras. O sea, Interesante. Sí. Ok. Dice, doctora, ¿algún consejo para que el niño se vuelva social y quiera jugar con otros niños? qué pregunta más interesante y profunda, porque al final no volvemos a nadie nada. O sea, yo siempre pregúntate cómo eres como padre, si también eres social, para que el niño lo haga y copie ese patrón. Y si el niño tú lo ves que no está como que relacionándose con otros niños, comportándose, que le cuesta un poco más, nada, acudir a tu pediatra para que le haga una evaluación. Ojo con los niños de temperamento bajo, porque hay temperamentos bajos y temperamentos altos. Me refiero, el temperamento bajo es un niño que puntúa a veces bajo para ser un poco más introvertido. Llega a la fiesta y no va a ser el niño que va a llegar saludando, y es el niño que le cuesta un poco más, le da pena, se queda quietecito, y no, pero saluda. Pero él necesita todavía que adaptarse. Y cuando va pasando el tiempo, ya está como que adaptado. Ese es temperamento bajo y eso no es ninguna bandera roja. Ese es el temperamento del niño. Okay. Pero si aún así pasa, pues es el niño que llega y le cuesta y siempre está como aislado, no socializa. Eso es una bandera roja, no es diagnóstico de nada, pero sí me dice, bueno, vamos a buscar un poco más. ¿Ves? Okay. Y por supuesto, tratar de llevar al niño pues más a parque, a compartir, donde hay más pares, o sea, más niños de su edad. Ok, eso es importante y tal vez puede ser un poco, porque siempre dicen que cuando en la familia hay muchos adultos, el niño se va como criando en este tema también de ser como más grande. Más grande. Pero también me imagino que en algún momento, si todos son muy grandes, nadie se da cuenta de lo que está pasando en este mundo Chiquito. de pares. También va pues la conciencia, ¿no? Mi niña nace, mi niña, yo vivo con mi mamá, mi hermana, que ya son grandes, se ha crecido entre viejitos, así por decirlo. Pero bueno, todo el mundo está muy comprometido. Por eso digo, depende mucho del compromiso que tenga la familia o abierto. Porque, ojo, si no pasa esto, no quiere decir que estás mal. A veces que nunca nadie te lo ha dicho y nadie te lo ha explicado. Entonces, no lo haces por eso. Por eso que es una evaluación completa, ¿no? Ok, y lo otro que también me gustó es entender que si los papás no son sociables, o sea... Eso es no así. A veces, a mí me da risa porque dice, este niño no saluda, ¿a dónde llega? Y yo, ¿y tú saludas? Tú dices, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo pretendemos? Acuérdate que el niño copiar más de lo que escucha, copia de lo que ve. Claro. Inclusive, tú le puedes decir, esto, la misa entera, como decimos, pero si el niño no lo está viendo, no lo ve reflejado, no lo va a copiar. No lo va a copiar. Ok, eso entonces es importante. Sí. Doctora, ¿qué prácticas recomienda para que los padres puedan estimular el buen desarrollo mental y capacidad de interacción del bebé? Ahorita estamos hablando de 3, 4 años, ahora estamos hablando de bebés. De bebés. Ajá. ¿Qué prácticas recomiendas para que los padres puedan estimular el buen desarrollo mental y capacidad de la interacción del bebé? Pues yo siempre digo que todo eso comienza conectando desde el amor y el respeto con nuestros niños. Cuando tú conectas con el niño, de ahí sale todo. Y por supuesto que de ahí lo mismo, hablarle, jugar con el niño, no ver al niño como, a veces vemos al niño como un adulto, o sea, un niño es un adulto, un mini adulto, y no, es entrar, o sea, tú eres el papá y este es el niño no tiene por qué subir a ti porque ni siquiera tiene el desarrollo de sus funciones ejecutivas, esa parte que nos permite pensar, analizar, no. El papá tiene que prestarle ese cerebro al niño y eso lo hace bajando y poniéndose a la altura del niño, no solo de tamaño, sino de comportamientos y pensamientos. El juego es una excelente herramienta para estimular todos los dominios, o sea, la parte social, la motora, el lenguaje y el cognitivo con el niño. Yo creo que comenzando por ahí, es un buen punto. Y de ahí todo se va dando, desde que tú estés conectado, de verdad. Yo amo la conexión. O sea, es una cosa que... Y en realidad, bueno, como lo decía Winnicott, no hace falta ser solamente una madre solamente buena. Lo único que uno necesita es ser solamente bueno para poder criar a un bebé, porque a veces también está el tema de las madres que tienen mucho temor. ¿Cómo uno trabaja este tema con mamás que tienen mucho temor o papás que tienen mucho temor o mamás que por temor no dejan que el papá entre en esta conexión con el niño? Uy, es profundo, porque yo pasé personalmente por el miedo. Yo pasé, mi bebé es pandémica, nació en plena pandemia, yo tenía un miedo así de todo, yo era así hasta que me di cuenta que yo misma estaba como cavando algo malo, ¿ves? Porque no le estaba dando la libertad, porque al final el niño también necesita sentirse escuchado, claro, independiente, y uno como mamá
saber que uno también tiene heridas de infancia, tienes cosas que vienen de arrastre, y por ahí identificando cuáles son mis miedos y saber y estar en plena conciencia que mis miedos yo no se los puedo transmitir a mi hijo. Entonces yo creo que ahí la clave sería, contestándote, es uno trabajar sus propios miedos como adulto, no para ser mejor a mamá, sino los miedos de uno, los arrastres que uno trae, y automáticamente el acompañamiento es más mágico para el niño. Claro, me da miedo que se caiga, tengo que estar aquí, uno tiene que estar vigilante, tampoco es dejarlo así a la libre, pero ese miedo es peligroso, porque podemos crear niños en cuevitas, claro, y eso a lo largo no sale ahora, sale cuando viene la adolescencia, cuando se encuentra gente en la calle no nos sabemos defender, y no defender de golpe, sino defender emocionalmente, si no nos hacen jaque mate en la primera esquina. Yo siempre recuerdo que una vez le pregunté a mi mamá que por qué ella no le daba miedo a las cucarachas, eso siempre me acuerdo, y ella dice que bueno, porque yo sabía que yo en algún momento iba a tener que estar con ustedes, ya es una cuestión de adulto, o sea, cómo uno va cambiando el pensamiento, que era lo que estábamos hablando ahorita, de las diferentes etapas de la vida, y cómo automáticamente, porque nadie te dice que así se hace o no, pero automáticamente uno va generando estos espacios mentales en poder dejar miedos atrás, ascos atrás, no sé qué, para poder enfrentarte a la vida. Mira, a mí me pasa algo que me pasa, yo la sé, yo tengo fobia a los sapos y a las ranas, o sea, y vivo hasta en llame, que en época de lluvia eso es por todos lados, y yo no sé, eso yo lo traigo de niña, lo he tratado de trabajar y temas no superado, porque al final somos humanos, soy mamá y tengo mi... Y yo cuando veo un sapo, eso para mí es como, y María Elizabeth, que es mi hija de 3 años, ella ya lo sabe. Pero bueno, mi esposo no es así, entonces mi hija no le tiene miedo. Entonces cuando llueve y hay un sapo, mi hija ya lo sabe tanto, porque tú ves los miedos que ellos identifican. Y ella me dice, mamá, tranquila, déjame quitar el sapo. Lo quita. Y yo, porque ella sabe que eso es un miedo mío. Gracias a Dios, ella se ha ido por el lado del papá, que no le tiene miedo a eso, pero yo fácil le puedo haber transmitido también ese miedo. ¿Por qué tú le tienes? De hecho, un día me preguntó, ¿por qué tú le tienes miedo a los sapos? Y yo realmente no sé ni por qué, solo sé que eso es algo que me acompaña desde que era chiquita. Y yo creo que eso también es que da como un poquito de asco. Más allá yo creo que del miedo es como otra emoción. No sé, mira que solo hablar de ellos. Sí, sí. A ver, me dicen que tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver. La gente hoy está así bien interesada. ¿Sí? ¿Cómo trabajas con los padres para proporcionar apoyo y orientación durante el proceso de diagnóstico y tratamiento? Saludos a Reinalda. Bueno, Reinalda, ¿cómo trabajamos con los padres? Para el acompañamiento de los padres siempre desde la conexión y desde la validación. Porque primero, o sea, yo no lo puedo ser un padre que tiene que hacer y cómo tiene que actuar ante el diagnóstico de una condición, porque vuelvo y te digo, no es fácil, ¿verdad? Entonces, tiene que vivir todas sus etapas de duelo. Definitivamente, yo siempre me acompaño, pues, de la psicóloga que trabaja con nosotros en la clínica, porque, pues, ella es la que tiene las herramientas para darle, y por mi parte siempre, pues, como que dándole ese apoyo incondicional, ese apoyo de positivismo, tampoco es como de sueño mágico, dándole a entender lo que dijimos en antes, un diagnóstico no es igual pues a algo. Entonces, entre más intervenimos tempranamente, podemos mejorar el pronóstico. Y lo que siempre le digo, mira, tranquilo, llora el tiempo que tú necesitas llorar, valida esto, pero créeme que a partir de ahora lo que hacemos en conjunto, como médico, como equipo multidisciplinario, lo que hagas tú en la casa es determinante para lo que viene. Eso ahí. Y yo creo que también dejar un poco el temor sobre el diagnóstico, porque al final el diagnóstico es algo que tenemos que tener para poder saber qué hacer, buscar herramientas, pero no es que uno anda por ahí llamando a los niños por el diagnóstico o haciéndolo. No, para nada. Inclusive te decía, a veces pueden pasar mucho tiempo antes de llegar a un diagnóstico, cuidado, y a veces hay niños que transicionan por diferentes diagnósticos, porque van evolucionando pues en las banderitas rojas y en lo que puede ir pasando pues con el niño. Y si algo tienen los trastornos del neurodesarrollo, yo me atrevo a decir pues a título personal, como base y denominador común, es que la intervención es lo más importante. Obviamente uno tiene que descartar partes orgánicas, que el niño esté epiléptico y todo eso, pero entre más temprano tú inicias la intervención con un autista, con un TDAH, con un niño de trastorno motor, con un niño de trastorno de la comunicación, con un déficit intelectual, con un retraso global del desarrollo, que todos llevan la intervención con tu equipo de estimulación, fonoaudiología, terapeuta ocupacional, fisioterapia si es necesario, el equipo de psicología, con tu pediatra, con tu neuropediatra, que son los especialistas en esto acá en Panamá. O sea, va a ir cambiando, pues, va a ir cambiando, y eso es lo más importante. Yo le digo, no te enfoques en poner un nombre a esta matita, ya sabemos que estamos aquí, comencemos a trabajar esa base, por supuesto, para ayudar a bebé.
o a niños. Sí, y yo creo que una de las cosas que es importante aquí fue lo que dijo la doctora, el tema de la conexión. Al final tú como profesional también y como papá buscas conectar, y cuando uno se siente bien con el profesional, pues también uno va a sentirse más contenido, porque Sí. al final uno no se siente tan solo porque sabe que tiene esta persona. Yo recuerdo, mis papás tenían a mi pediatra que uno lo llamaba, él contestaba, era una persona muy conectada, era muy conectada con pues los primeros años del bebé, del niño, y eso yo siempre les digo, por eso siempre es importante buscar especialistas con los que uno se sienta bien, porque de esa misma manera uno va a poder tener Sí, la confianza. Claro. Y algo importante que te tengo que decir, pues que no quiero que se vaya de aquí pues con el tema de los trastornos del neurodesarrollo, es a esa mamá, si tú que nos estás viendo y estás bajo un diagnóstico de una condición, cualquiera que sea, y ya tienes un tiempo de tratamiento, en intervenciones, ya sea con terapia ocupacional, fonoaudiología, como dije, pues el equipo, cualquiera que sea la intervención, y a veces uno dice que voy sesión tras sesión, doctora, yo no veo ningún resultado. Nunca, aunque no lo veamos, no lo palpemos, siempre el trabajo se está haciendo, porque es como yo siempre digo, una matita, de repente no lo estamos viendo ahí, pero abajo se está calando y trabajando en ese cerebro. No sabemos cuándo vamos como que a florecer, pero entre más vamos trabajando, interviniendo, es importante. Y lo otro, no solo con ir con las terapeutas, vamos a tener la solución. El trabajo, el grosso del trabajo lo va a hacer mamá, papá o ese acompañante en la casa, el que replica esas acciones día tras día. Yo sé que uno también tiene que vivir, porque esa es otra. Tú tienes un niño con una condición y tú no dejas tampoco de trabajar, de tener las mismas dificultades que tenemos todas, estar buscando, llevando, pagar, o sea, al fin de mes. O sea, y encima tenemos que lidiar con una condición. Oye, yo me pongo el sombrero por esas mamás. Pero bueno, es lo que nos tocó y nosotros tenemos que ver y abrazar eso con mucho amor para acompañar a nuestros hijos, y siempre con el pensamiento que entre más trabajo con mi hijo, mejores resultados yo voy a tener y voy a llevar a ese niño a su mejor versión para su condición. Y esto es súper importante, el tema del tiempo, porque uno puede estar trabajando 6 meses, 9 meses, un año, y yo, por ejemplo, con nosotros... Tú lo sabes en la nosotros terapia. con los pacientes lo vemos de esa manera, ¿no? A los 6 meses uno va a empezar a ver, porque la gente dice que sí, es que tengo 3 semanas de venir o tengo una sesión y me siento igual. Sí. Entonces, a los 6 meses uno empieza a ver un poquito, a los 9 meses uno se va a sentir mejor, y al año uno va a decir, oye, en verdad he sentido este cambio. Qué bendición que uno en el mes diga, oye, me funciona, me siento mejor, he encontrado... Pero la realidad, como en media, es 6, 9 y 12. Sí. Ahora imagínate un niño con trastorno de condición que también funciona si está regulado o no, si está cansado, si tiene un niño con autismo, un niño con autismo que la bulla los desregula, el ambiente. Imagínate esas familias que vienen de tan lejos, agarrando un bus, no sé, pasan, tienen hambre, tienen que esperar 3, 4 horas. Cuando ese niño llega a esa sesión, ¿cómo tú crees, por Dios de la vida, que ese niño va a llegar? No va a llegar regulado, por lo tanto no va a aprovechar esa sesión. O sea, siempre queda algo, pero no la aprovecha. Entonces es un trabajo de calar. Tenemos que ser pacientes, Sí. eso es un mensaje Como importante. todo, y es válido. Va a haber Sí. días buenos, días malos, días en que te sientes que voy con esto, y hay días que te sientes que en serio vale la pena todo lo que estoy haciendo. Eso también es válido. Es más, yo creo que es hasta necesario, porque en esos momentos más así es donde uno más renace después. Por supuesto. Porque tú dices, no, yo no puedo dejar a este niño solo. O sea, Dios me lo puso aquí, este es mi camino, esta es mi tarea, y mi acompañamiento es vital. Exacto. Una vez que el papá desarrolla eso, eso es mágico. Los resultados hasta se potencializan. Claro. Porque hasta uno como especialista, Sí. tú ves a esta mamá tan comprometida y yo no le puedo fallar porque yo también estoy cansada, no sé cuántos niños yo vi hoy. Pero yo digo, no, hombre, tú vienes con tanto amor que yo me tengo que poner este lado acá y conectar contigo, porque es que imagínate. Sí, esa parte del profesional también es importante, es Sí, súper importante. claro, eso es sumamente importante. Tenemos más preguntas, vamos con las preguntas. Muchas preguntas. Sí, espectacular. Ailín Zamora, saludos. ¿Qué recursos educativos o de apoyo recomiendas a los padres que tienen hijos con trastornos del neurodesarrollo? Uy, esa pregunta también es súper interesante. Recursos educativos, yo en ese tema yo siempre digo, esto es un trabajo multidisciplinario. La escuela, ya cuando el niño está escolarizado, es una piedra importante, ¿no? Porque es el que le va a dar el recurso al niño. De la parte educativa yo siempre digo a los padres, infórmense, lean, conozcan, porque si hay alguien que tiene que saber mejor que uno qué es lo que está pasando con tu niño, es el padre. Y hay padres que llegan ilustrados, padres que me llegan y que, doctora, es que te lo vi, yo dije, en serio, yo no lo, déjame buscar. Entonces,
se ilustren, porque entre más tú sabes, el conocimiento te va a dar poder, y sobre todo no es para llegar a desafiar a ese especialista, no, es para llegar y saber y hablar el mismo lenguaje y acompañar lo que estábamos diciendo a ese niño pues en el hogar. Esos son como que los recursos y pues el apoyo que yo recomiendo para los padres, ¿no? Confianza en tu terapeuta, confianza con tu equipo. Y tú dijiste algo súper lindo, esto es una cosa de conexión, tú tienes que estar clara cuando tú te sientas confiada, porque si no, no fluye, no fluye. Entonces, y también por supuesto el apoyo a psicología. Todo papá con niño con condición o con bandera roja o con algún proceso necesita tener un apoyo de un psicólogo. O sea, el psicólogo yo pienso que hoy es un denominador común para todos. También lo creo. No es porque antes de que, psicólogo, estás loco, no, Sí. o sea, para nada. O sea, la salud mental viene calando y haciendo un trabajo tan importante, y hoy en día la gente se está derrumbando no por problemas económicos, no por problemas de divorcio, sino es porque no tienen las herramientas. Exacto. Entonces, gracias a Dios es algo que también podemos ir aprendiendo, y para eso están ustedes, los especialistas, Sí. los psicólogos. Entonces, el apoyo psicológico a los papás, y si estás viendo y tienes un niño con un trastorno del neurodesarrollo, alguna condición, no tengas miedo a decir, ¿sabes qué? Me siento ahogada, quiero llorar, necesito un apoyo, ¿qué yo hago con esto? Y buscar la ayuda, y eso es liberador, es revelador. Sí, yo creo que una de las cosas que también antes se hacía mucho, y uno siempre habla como de antes ahora, pero era que uno tenía material de lectura en casa para los Sí. niños, los libros, con los cuentos, las noches uno leía, y uno curioso iba a buscar el libro en el día. Yo creo que eso también es algo que yo siempre le digo a los papás o a los mismos jóvenes cuando llegan, los adolescentes que yo atiendo, libros, leer, buscar, saber palabras, o sea, todo este tema también nos va ayudando, porque ahí nos podemos dar cuenta si ya cuando el tema de leer, con la comprensión, Claro. con herramientas muy básicas, porque a veces uno piensa que uno necesita un No. montón de cosas, pero el tema es prevenir. Prevenir y es que esto es para todo. Lo básico es lo mejor para todo, para la alimentación. Yo sé que la ciencia avanza, gracias a Dios hay más conocimiento, saber cómo abordar las cosas, pero al final todo se resume en lo básico, en el contacto, en un abrazo, en un te quiero, vamos a leer este libro, vamos al parque, te gustó esto, mira acá, ¿qué quieres que cocinemos hoy? Hagamos algo juntos. Esos pequeños momentos calan para toda la vida. Sí, a ver, ¿qué aspectos consideras más importantes para el bienestar a largo plazo de los niños con trastornos del neurodesarrollo? O sea, ¿qué aspecto consideras más importante para el bienestar a lo largo de los niños? Imagino que se refiere a un bienestar mental. Pues volvemos a lo mismo, el acompañamiento, porque esa es otra. Un niño con un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, condición, tiene la condición, pero no deja de ser niño. El niño también va a ir pasando por todas sus etapas de pataleta, berrinche, la etapa oponente, desafiante, no te quiero. O sea, imagínate, y si encima tiene una condición, pues nada, ahí es el acompañamiento desde el amor, desde la conexión, lo repito, y nada, ir en la educación a los padres para que sepan acompañar cada etapa del niño, cómo se va desarrollando el cerebro del niño, que no se tiene particularidades muy especiales, pues, para llevar a ese niño pues a su mejor versión. Ahorita estábamos hablando de los neonatos. Ajá. Y una de las cosas importantes en esa parte del proceso es que cuando usted les está dando el biberón, el pecho, lo que sea, mírenlo. Yo veo Sí. mamás que ahora dan pecho viendo el teléfono, viendo la novela. Sí. Eso no procede. No, ¿sabes? no. Es algo que eso no se debe hacer. Entonces, una primera conexión, ahorita que estamos hablando de conexión, es esa. Cuando usted lo tiene aquí, mírelo, fíjese, tanto tiempo lo tuve dentro, mira, lo tengo aquí. Sí. O sea, esa conexión Es es que tan bonita. al final nosotros decíamos tanto a los niños, tanto, ¿verdad? O sea, en mi caso decía tanto a mi hija, que llega un momento que no sé qué pasa, que te pierdes en el matrix de la vida y tu objetivo principal se te pierde. Entonces tú piensas que de repente las cosas económicas o la escuela, o sea, qué sé yo, lo mejor que tú les digas es lo que le vas a dar. Y realmente eso es bueno, porque es bueno. Pero Claro. eso no supera la conexión, el amor a ese niño, a esa liberación de cascadas, como decías, de hormonas, que le van a facilitar todo. Y cuidado, porque hay muchos niños a edades muy tempranas, no sé si hablarlo así, pero niños que desarrollan ese vacío de estar solos, que se sienten solos. Y eso lo traspolan a una conducta, a un comportamiento.
Yo siempre digo a las mamás cuando llegan, porque el niño pasa esto, aquello, digo, eso es como la punta de iceberg. La conducta y el comportamiento es lo que tú ves. Busca abajo, desde causas como una condición, un trastorno del neurodesarrollo, o si no simplemente si hay abuso, o si hay falta de padres separados, si no hay amor. Es un niño que está simplemente pidiendo a grito, hey, estoy aquí, llámame, o sea, tenme en cuenta. Exacto. O sea, mira, tú sí que eso no es importante. Y eso se desarrolla desde la lactancia materna. Sí, importante. Desde este momento de lactar, o si es el biberón, pues porque también hay casos que no se puede lactar. A ver, buenas noches. Doctora, ¿es cierto que algunos bebés pueden nacer con el cerebro liso o plano? ¿Qué significa y cómo afectaría al bebé? Ajá, bueno, un cerebro liso, plano, no sé específicamente a qué se... que no tiene como las... No, o sea, exacto, no estoy clara que un cerebro liso es una lisocefalia, o sea, que el cerebro, pero eso es una condición ya muy profunda, o sea, un niño que tenga esas condiciones es un niño que está comprometido, muy comprometido en un aspecto general. No sé si es algún término, que sabes que también hay términos modernos, pero si es eso, pues, eso, ¿qué significa? Que los surcos, pues, no es que no están formados, su forma está liso, literalmente el cerebro es como una nuez, que tiene subidas, bajadas, los pliegues, ¿no? Que lo hacen, pero si no está eso es importante porque pues ahí está el cerebro, se está creando. ¿Y qué afectaría al bebé? Digo, vuelvo, no sé si es que te está pasando, no quiero dar porque uno no sabe, cada historia es una, pero obviamente se va a ahí hay compromiso de lo que va a venir después en el desarrollo de esas funciones, los dominios del niño. Ahora hay que ver qué tan profundo es, qué tanto no, si es eso algo unitario, si se acompaña, no sé, alguna genesia, si es que es algo sindrómico, que forma parte, o sea, es algo más profundo. Ok. Bueno, saludos igual a Fanny que nos hace la pregunta. Espero que te haya contestado así, pero sí, siendo responsable creo que esa es la respuesta. Porque es algo ya más complejo. Sí, es algo más complejo, o sea, sí. Inclusive eso no es algo que tú ves cuando ves al niño, si me estás hablando del cerebro como tal, no estás hablando cráneo, eso está adentro, eso es algo que está diagnosticado ya pues con otro tipo de resonancia. O sea que, exacto, para poder darte cuenta que tiene el cerebro así, tiene que ser una resonancia. Claro, pruebas más profundas, o sea, eso no es algo que tú vas a ver al niño, ay, tiene el cerebro plano, no, eso no para nada, porque acuérdate que aunque el niño nazca, tiene un cráneo que todavía no está fusionado, que está en constante crecimiento y todo, pero todo adentro eso se ve a través de esa o sea, que tuvo que haber tal vez algunos temas de retraso. Por eso te digo, es que no sé si es que se refiere a algún término específico, porque sabes que ahora hay términos que se hablan. Ok, perfecto. Romina, ¿puedes hablar sobre algunas experiencias gratificantes que hayas tenido al trabajar con niños con necesidades especiales y sus familias? Todas. Vuelvo y te digo, cuando yo inicié en esto, yo fui a ese diplomado de neuropsicología infantil y nos hablaron de todo eso. Fue como que el primer acercamiento, sin yo saber mucho, nada. Fue mágico y lindo porque, nada, tú aprendes y tú te agarras la condición como si fueras tuya. Y cuando tú ves un niño que antes llegaba a la consulta y estaba así y tú le hablabas y de repente mira y ya te comienza a mirar y tú dices, wow, o sea, lo estamos haciendo bien. Y ese pequeño paso para esa mamá, que quizás para muchos, que sí, me fijaste la mirada, o sea, es maravilloso y eso para mí es tan gratificante, no puedo decir que igual a la madre porque es su madre, pero eso es gratificante y me deja un aprendizaje muy grande y un compromiso con lo que hago. Y tengo una niña de 3 años y mi compromiso con ella y con todos los niños, pues. Yo creo que un día tenemos que hacer un programa de cómo se siente el especialista cuando pasan cosas bonitas, porque eso es mágico. Es una cosa maravillosa. Al menos yo, vuelvo y te digo, mi experiencia personal, yo lo amo. Y yo como siempre digo, cada día me enamoro más de lo que hago. Se me aguan los ojos porque de verdad yo lo amo, en serio. Tener a los niños, tú tienes en tus manos el poder de muchas cosas, o sea, muchas cosas cambiaría. Tú quieres cambiar muchas cosas en el país, comienza a trabajar en los niños, en esos primeros 5 años. Y yo creo que también a veces a los especialistas se nos ve como muy cuadrados, con temas muy... Pero en realidad cuando uno llega a su casa en la noche, después de haber visto a toda la gente, uno dice, oye... De verdad. Claro. A mí hasta que se me hacen como... Sí, yo tengo pacientes que yo me encuentro y te dan ese abrazo y yo realmente no me acuerdo mucho, ¿ves? Pero tú le calaste tanto que ya tú eres significativo en esa vida. Y a veces nosotros como seres humanos necesitamos con una sola persona. A veces no es mamá y papá, pero una persona conecte contigo y eso te significa a ti, puedes cambiarle el futuro a ese niño. Cuando todos tengamos esa conciencia, creo que vamos a comenzar a tener resultados totalmente mágicos. Es cierto. La salud mental es importante mantenerla desde los primeros estadios de vida. Sí, definitivo, eso es sí. súper.
cuentacuentos eran los abuelos, esa imaginación, amor y fraternidad importantes. Yo soy clan abuelo, lo tengo que decir. Hay abuelos y hay abuelos, pero el 90% de los abuelos hacen su función súper bien. Porque muchos de los abuelos vienen a hacer ese papel que sabe, que de repente no hicieron bien con sus hijos porque traían. Acuérdate que al final hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y cuando ven ese nieto, entonces le dan ese amor, esa conexión. Yo soy fanática de los abuelos. Ellos hacen un papel muy bonito y yo los aplaudo. Yo en mi consulta tengo abuelos que literalmente vienen a traer a sus hijos. Claro. O sea, eso es algo súper lindo. La relación padres e hijos es necesaria de sus inicios, por supuesto, súper importante. Eso es medular, digo yo, eso está en la base, desde ahí todo. Sí. Doctora, el tiempo se nos ha ido súper rápido. Sí. Denos un mensaje brevemente con qué nos quiere dejar, algo para los papás que nos están viendo. Nos han hablado muchos tíos, muchos primos, muchos cuidadores. Cuéntenos en pocos minutitos algo para cerrar. Hay algo para cerrar rápidamente, yo diría, al tema que traemos aquí, que es trastornos del neurodesarrollo. Mamá, tú que me estás viendo, papá, tío, abuelo, nada. Vive tu duelo, vive las etapas, acompaña a tu hijo. Recuerda que un diagnóstico no es igual a un pronóstico. Entre más intervenciones tenemos, podemos llevar a nuestros hijos a nuestra mejor versión. El hecho de que tenga un diagnóstico no están las cartas dadas. El caminar es el que nos va a dar ese trabajo y nada, que nuestros niños no necesitan, porque es así, ellos están ahí, su cerebro no le permite más y depende de nosotros. Así que ánimo, hay días malos, hay días buenos, pero esos días buenos bien, esos días malos, ámalo y abrázalo porque te van a hacer renacer con más fuerza para continuar pues el caminar. Excelente, excelente. Bueno, la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy bonita compartir con usted. Espero que podamos seguir compartiendo. Sí, la verdad es que, bueno, hemos tenido también mucha participación del público, que es al final lo que buscamos siempre, que la gente quiera conectar también con nosotros y que haga todas esas preguntas, por muy complicadas, complejas, detalladas, ustedes háganla, porque para eso estamos aquí, para ir viendo cada una de sus preguntas, sentir esa conexión que tenemos todos los que estamos en esta comunidad y bueno, saber que tenemos más espacios, así que si ustedes tienen algún tema en el que están interesados, por favor escriban, díganos. Y cualquier cosa, con mucho gusto pueden escribirme en las redes sociales, @vida de mamá y pediatra, y pues yo sé que estamos en el centro del país, pero igual yo siempre estoy abierta de estar leyendo mis mensajes y al que pueda ayudar inclusive desde las redes y poder contestarle y darle una orientación, a eso estoy. Miren que yo siempre le digo al especialista que ya le puse tarea, pero usted solita se puso la tarea, así que espectacular, así que ya saben dónde pueden buscar a la doctora, todos aquellos que nos ven en el área de playas y por qué no, ya provincias centrales, pues ya también sabemos, y el área oeste, porque en realidad es un área media para toda esta población. Que yo estoy así como que un área que hay bastante gente en esa área, así que eso es algo importante. Ya saben dónde la pueden conseguir a través de las redes sociales, Vida de Mamá y Pediatra. Así que vayan allí, que entonces seguimos conectadas en las redes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles con más de Sanamente. Muchas gracias. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.